Continuamos con más aquí en las noticias de la mañana. Ya le platicaba sobre la salida de Horacio Duarte de la Agencia Nacional de Aduanas. Se va al Estado de México a apoyar la candidatura de Delfina Gómez. Y bueno, pues en realidad lo que presentó ayer los datos de Horacio Duarte, pues es que sí se elevó la recaudación en este tiempo que estuvo al frente de la administración de las aduanas con esta agencia, aunque en realidad ya están muy metidas ahí las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina. Pero para analizar todas las aristas de esta renuncia o de este enroque que va a haber en el gabinete en esa materia aduanal. Vamos a platicar con Carlos Ramírez, él es director de Desarrollo de Negocios de Integralia Consultores. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Buen día, Mario, qué gusto saludarte. Igualmente, pues, ¿qué te pareció? Es el tercer administrador de aduanas que tiene en lo que va del sexenio del gobierno del presidente López Obrador. Ahora ya es una agencia mexicana de aduanas que se maneja, digamos, un poquito separada del SAT. Pero, ¿qué te parece la renuncia, el cambio y lo que anunció también Duarte en términos de pues, lo que se ha logrado en recaudación? Pues mira, me parece que la tarea no había concluido. Me parece que Duarte estuvo relativamente poco tiempo al frente de aduanas Ujú. para realmente haber podido establecer o realizar un cambio estructural dentro de las mismas. Los datos que mostró digamos, parecen sugerir un incremento en la recaudación, pero no perder de vista que los factores que explican ese aumento de la recaudación no son necesariamente un hecho que tenga que ver con lo que hace o deja de hacer el gobierno. Tiene que ver más bien con el comercio internacional, que en los últimos años, como sabemos, Mario, ha estado, luego de la pandemia, con una recuperación muy vigorosa. El Sí. sector exportador ha sido el motor de la actividad económica y ha tenido un desempeño muy favorable. Entonces, presumirlo como si fuera producto de la actividad del gobierno me parece pues un exceso, pero en fin, el punto es, en estos años de gobierno ha habido muchos cambios en prácticamente todas las posiciones relevantes del gobierno y esos cambios y necesariamente le impiden tener continuidad a las políticas y le dan, generan pues cambios constantes, ¿no? Pero bueno, digamos, la tarea que hizo Duarte, pues, en fin, puede ser calificada como razonable, pero creo que abandona el barco muy temprano antes de ver consolidado realmente un cambio estructural. Ujú. Se dice que incluso Duarte no se llevaba muy bien con Raquel Buenrostro, entonces titular de el Servicio de Administración Tributaria, y que bueno, finalmente se hace esta decisión o se maneja, digamos, aparte la administración de las aduanas en términos fiscales, se crea esta agencia, y en términos operativos, pues ya estaba muy metido ahí la Secretaría de Marina y el Ejército mexicano en el control de las aduanas. Lo cierto es que a pesar de todos estos cambios, pues sigue habiendo corrupción, sigue habiendo, pasa de todo, ¿no? Drogas, el contrabando, la fayuca, la piratería, el huachicol, o sea, eso sigue existiendo a pesar de que ya están las Fuerzas Armadas, de que es una agencia más o menos independiente y tiene sus organismos, digamos, directivos y demás separados del SAT, pero la verdad es que el problema ahí está, ¿no? Sigue habiendo corrupción. Pues mira, yo creo que en este tipo de instituciones es difícil observar cuáles son realmente los cambios de fondo, ¿no? Pues obviamente el gobierno en turnos, y así ha ocurrido con todos los gobiernos, siempre de alguna manera declara que ya erradicaron la corrupción, que ya resolvieron todos los problemas, etcétera, etcétera. Pero en la práctica no lo sabemos, Mario. Y recordar que en esta administración, cuando se tomó la decisión de trasladar a las aduanas y dárselas materialmente también a las Fuerzas Armadas, Ujú. el mismo secretario recordarás, el mismo secretario de Comunicaciones en su momento renunció por Sí, sí, esta sí, decisión que correcto. tomó el gobierno federal. Entonces, no estaba exenta de controversia y la verdad no sabemos bien a bien cuál ha sido el impacto de esta decisión. Entonces, pues sí, obviamente Duarte en su despedida quiere dar la impresión de que hizo un gran cambio al frente de la agencia,
Me parece que los cambios, como todo, suelen ser lentos y son difíciles de ponderar en el corto plazo. Veremos en los próximos años realmente el impacto de estas decisiones. Ujú. Y pasando un poco más al terreno político, claramente se va Horacio Duarte a coordinar la campaña de Delfina Gómez en el Estado de México. De hecho, él quiso ser el candidato. Finalmente, Así es. la encuesta interna supuestamente se decantó por Delfina Gómez, que ya lo intentó con Alfredo del Mazo. Se quedó pues a no muchísimos votos de obtener el gobierno. ¿Cómo ves tú este asunto de lo que va a suceder ahora en el Estado de México? Esta cargada que trae Morena y los partidos aliados para pues arrebatarle de una vez por todas al PRI ese bastión histórico. ¿Qué te parece pues a lo que se va a trabajar ahora? Ciudadate que efectivamente es un operador político, como le decía Ricardo Monreal, lo político electoral, fue el representante de Morena ante el INE, muy cercano al presidente López Obrador, fue de los que redactó en teoría esta reforma electoral que está en la Cámara de Diputados. ¿Cómo ves esta figura de Horacio Duarte en términos ya más políticos? Pues mira, el hecho de que esté renunciando con tanta antelación, porque las campañas, recordar, no han iniciado. De hecho, faltan bastantes meses para que arranquen formalmente, pero está tomando una decisión a todas luces anticipada, porque pues va a ir preparando el terreno para cuando arranquen las campañas, ahora sí. Y sí, en efecto, él es conocido como una figura política, pues como ser un operador político muy eficaz. Y pues Morena va por todo y está tomando acciones prematuras en el sentido de que antes de que inicie el ciclo electoral, pues para ir preparando el terreno. Me parece que va a ser interesante desde la óptica de tener por un lado a Delfina de candidata y a Duarte de operador, Ujú. siendo pues dos personajes que anteriormente habían estado compitiendo por la nominación, ¿no? Pero creo Sí. que Delfina a todas luces no quiso perder la figura de Horacio Duarte y lo está incorporando a su campaña para fortalecerla. Ujú. La gran pregunta aquí, Mario, es del otro lado, ¿qué está pasando? Es decir, del lado de la... Ya sabemos que Morena está muy adelantado en el proceso y ya está tomando acciones decididas. Y desde hoy ya están operando en el campo. ¿Qué está pasando con la oposición? Sabemos que hay por un lado, la interrogante de si va a haber una alianza opositora a nivel estatal, PRI, PAN y PRD se unirán o no Ujú. se unirán, que sigue abierta esa posibilidad. Y por el otro lado, también la duda de quién va a ser el candidato, porque sabemos que el PRI tiene dos candidatas muy sólidas, muy firmes, que quieren ser, Sí. digamos, las posibles sucesoras de Alfredo del Mazo. Y por el otro lado, en el PAN hay un candidato también, Enrique Vargas, muy sólido, que tiene una, digamos, una presencia y una visibilidad entre la población importante. Ujú. Entonces, la tarea por parte de la oposición, pues no será nada sencilla estos próximos meses, pero lo que no hay ninguna duda es que Morena está muy adelantada en el proceso respecto a las acciones más lentas que está tomando la oposición. Ujú. Y por En último, un este comentario. caso, Sí, sí, adelante, adelante. en este caso ya no la oposición, porque obviamente el PRI es gobierno, pero digamos, Sí. ciertamente así se percibe, ¿verdad? Ujú. Te quería decir un último comentario breve, Carlos, sobre lo de la Secretaría de Economía, el enroque que hubo también ahí, llega Raquel Buenrostro, y más que a la Secretaría de Economía, que es muy importante como Secretaría de Estado, como dependencia federal, pues va a negociar con los estadounidenses y canadienses las consultas y la política energética. ¿Qué opinas y cuál es qué futuro le ves a esa relación entre México, Estados Unidos y Canadá después de estas consultas? Mira, Raquel Buenrostro, a diferencia de Tatiana Cloutier, tiene el oído del presidente y tiene la fortaleza personal y el apoyo presidencial para, vamos a llamar, tomar un rumbo distinto al que había tomado con Tatiana Cloutier. Sí. ¿Qué quiero decir con sabemos bien que hay resistencias dentro del propio gobierno, específicamente en el sector energético y la secretaria de Energía, Rocío Nale, de hecho la propia Cloutier lo dice en una Sí, 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 entrevista, así es. y bueno,
la pregunta es, ¿podría Raquel Buenrostro ser esa persona que convenza al presidente y convenza a este grupo del sector energético a ceder más dentro de las conversaciones del TEMEC con los norteamericanos para evitar los paneles que a todas luces no nos convienen? Pues sin lugar a dudas tiene la fuerza y tiene el oído del presidente. La pregunta aquí, Mario, es si realmente va a ejercer ese rol. Si Buenrostro llega con esa misión de convencer a sus contrapartes y de alguna manera llegar a un acuerdo con los norteamericanos, o llega más bien, que es la percepción que yo personalmente tengo, llega más bien a tratar de endurecer las conversaciones. Y creo que si este es el caso, es decir, no el primero de conciliación, sino más bien de endurecimiento, pues estamos prácticamente dando por hecho que nos vamos a ir a paneles, a los famosos paneles, y Sí. ahí sí el escenario pues pinta muy negativo para México. Bueno, pues ya lo veremos. Gracias, Carlos Ramírez, por estos minutos y muy buenos días.